Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estamos acá en un nuevo programa, acá en la Académica 98.5. Estoy muy contenta de estar acá junto a todos ustedes, un poquito despeinada. De hecho, anoche mi prima me estaba diciendo que tenía problemas con el frizz, así que bueno, estamos haciendo lo que podemos con el cabello. Pero para los que están escuchando en la radio, no lo ven, así que no pasa nada. Seguimos adelante, porque para hoy, ¿qué tenemos? Muchas cositas preparadas, muchas cositas relacionadas con el mundo del diseño y hoy por sobre todo con el marketing también, que tenemos muchas novedades y preguntas para hacernos hoy en este programa tan especial. Como siempre, vamos a estar arrancando con nuestra sección de noticias en las que les traemos algunas noticias relacionadas para que debatamos un poco de qué es lo que está pasando y aconteciendo en el mundo del diseño. Pero antes que nada, le quería mandar un saludo y un beso muy grande a mi tía, que hoy está cumpliendo años, justo hoy miércoles 22 de julio, que es el último día de la season de Cáncer. Así que ella ahí en el límite, a punto de ser Leo, pero nació en la season de Cáncer. Así que le mandamos un beso y un saludo, que también en un rato voy a estar compartiendo con ella. Que ya compartí con ella anoche, pero igualmente le mandamos un saludo y un abrazo enorme, que la queremos muchísimo y siempre está apoyando todas las locuras que tengo para contarle. Arrancamos con nuestra primera noticia de hoy, que es I Hate My Invisalign, el cortometraje sobre brackets que esconde mucho más. Arrancamos con una noticia que mezcla diseño, cine y emociones. Estudiantes del máster en creación audiovisual de Elisava en Barcelona presentaron su proyecto final. Un cortometraje llamado I Hate My Invisalign, no sé cómo se pronuncia en realidad, Invisalign, creo que es Invisalign, y yo primero en realidad no sabía qué era, estoy haciendo un paréntesis, y me puse a buscar cuál era la traducción, y tampoco sé igual cómo se dice en español, pero es el molde que se usa después de que uno usa los brackets, que yo lo usé, lastimosamente solamente un mes lo usé y después lo dejé de usar y creo que se nota. Pero es ese molde transparente que se usa después de haber usado los brackets, o capaz algunos solamente lo usan y bueno, que sirve para alinear los dientes. Entonces, retomemos la noticia. La historia sigue a Sofía, una chica cuya obsesión por sus brackets transparentes desencadena una noche de caos junto a sus dos mejores amigas. Pero no es solo una comedia sobre dientes, detrás de esa preocupación insignificante se esconden conflictos emocionales mucho más profundos. El proyecto explora temas como la identidad, la imagen personal y la evitación emocional. Los creadores dicen que la idea surgió de una experiencia personal y la transformaron en una narrativa creativa y sensible, demostrando cómo el audiovisual puede ser una herramienta para investigar, comunicar y generar nuevas formas de mirar nuestro entorno. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, por dos razones. Porque primero, acá en la Universidad de Gastón Dáchari también tenemos la carrera de audiovisuales y es justamente este tipo de proyectos son los que también se realizan acá en estos espacios. De hecho, ellos para sus tesis preparan también cortometrajes, audiovisuales y tienen toda una producción detrás que muchas veces después de ver un resultado no lo vemos, pero por ejemplo Mauro, que es uno de los más conocidos acá en la Facu por ser el fotógrafo, el que maneja las redes, él tiene mucha producción detrás y él está en la carrera de audiovisuales. Entonces, para que conozcamos un poco más de qué es lo que se ofrece también a nivel de carreras en la Facu, y que vean que también realizamos este tipo de proyectos muy similares. Y por otro lado también esta idea del cortometraje que habla un poco sobre la identidad visual y algunas inseguridades. Hablamos de un objeto un poco básico del día a día de una persona que usa brackets y después tiene que usar este molde
Entonces, una pregunta para reflexionar y que se relaciona un poco con el mundo de lo audiovisual es: ¿qué objeto cotidiano de nuestras vidas podrían llegar a ser un disparador para una historia, para un cuento, para un cortometraje? ¿Sí? Entonces tenemos muchas opciones que usamos en nuestro día a día y podrían llegar a ser justamente disparadores de ideas grandiosas. Hasta un cepillo de dientes, o podemos también, nuestra taza de café puede ser un disparador después de una gran idea, como este, que es un ejemplo de algo cotidiano para una persona, pero representa mucho más adelante. Y así seguimos con nuestra segunda noticia del día, que esta me interesa mucho porque me obligó un poquito a investigar sobre el tema, que es Jane Morton, elegida presidenta del RIVA. La segunda noticia viene del Reino Unido. Jane Morton, arquitecta del estudio Bell Phillips, fue elegida como la nueva presidenta del Royal Institute of British Architects, o sea, RIVA. Asumirá como presidenta electa en septiembre y comenzará su mandato de 2 años en septiembre de 2027. Morton es conocida por su activismo en temas de vivienda asequible y por su podcast Architects for Change. En su discurso de aceptación dijo: "Quiero trabajar incansablemente y seguiré bombardeando por nuestra profesión". La elección tuvo una participación del 10,87% de los miembros habilitados, un poquito más que el año pasado. Morton sucede a Chris Williamson, quien hizo noticia por renunciar a su título de arquitecto al darse de baja del registro profesional. ¿Y esto por qué nos interpela? Porque justamente a mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con las organizaciones, entidades o sociedades que estén relacionadas a la arquitectura. Y hasta no leer esta noticia, no sabía que existía el Royal Institute of British Architects, que sería básicamente como el instituto real, Royal es real, de la realeza, de arquitectos británicos. Entonces me interesó un poco investigar a ver qué otro tipo de entidades existen alrededor del mundo, y porque también es importante de conocer cómo se manejan en otros lugares. Quizás es algo similar a un colegio como lo tenemos acá, qué diferencias tiene y todo eso de la parte legal. Muchos lo evitan y no lo consideran importante, no sé cómo se dice, no se meten tanto en esos temas, pero realmente toda la parte legal es muy importante y toda la parte burocrática, digamos. Entonces, también, además de conocer esa parte, empezamos a conocer otros arquitectos, que es lo que siempre digo, de conocer quiénes son contemporáneos a nosotros. Acá ya tenemos un estudio más que podemos conocer, que es Bell Phillips, y además tiene hasta un podcast. Digamos, son muy multifacéticos en muchos casos, entonces vemos también por qué es que se los elige, qué trayectoria tienen para que puedan llegar a esos puestos. Y eso está buenísimo de conocer y saber e informarnos sobre la parte más legal. Y continuamos con nuestra tercera y última noticia del día, que es hacia un mapa del diseño argentino, reflexiones tras la primera jornada de diagnóstico. Cerramos con una noticia que nos toca de cerca. El 4 de junio se realizó la primera jornada de diagnóstico del diseño en la Argentina, organizada por la Academia Nacional de Bellas Artes y la Fundación IDA. El encuentro reunió a más de 21 referentes del sector público, privado, académico y periodístico, y tuvo más de 150 espectadores online en todo el país. El título era El diseño en el siglo XXI, tensiones, transformaciones y horizontes. Uno de los temas centrales fue cómo se construye la legitimación del diseño argentino. La pregunta que guió el debate, ¿cuándo sentimos que el diseño argentino vale? ¿Cuando gana un premio internacional? ¿Cuando aparece en un medio europeo? ¿O cuando logra construir sentido de su propio territorio? La exposición de Marcela Fiviani, editora de 90+10, fan número 1 de Marcela Fiviani, planteó un desafío.
comunicar diseño hoy es una práctica política y cultural. Es decir, es decidir desde dónde y cómo queremos ser leídos. Bueno, un poquito trabada leí esta noticia, pero no pasa nada. Siempre puede pasar. Igualmente justo estaba pensando que hace mucho no me enfermo, toco madera, porque creo que el año pasado cuando recién había arrancado me era más propensa a enfermarme de la voz y todo, pero ahora se ve que mejoró un poco eso, mi sistema inmunológico en relación a todo esto. Lo que quería compartir también de esta última noticia, más allá de que la amamos a Marcela Fiviani en este programa, es que también se puede tener acceso a lo que fue esta reunión. Dura como 4 horas el video, pero yo escuché la primera parte y lo voy a ir escuchando de a partes, obviamente, pero obviamente está bueno para ir interiorizándonos, ¿no? en esta otra parte de qué es lo que está pasando, porque tenemos el acceso y la posibilidad de hacerlo. Entonces está bueno para escucharlo, lo podemos dejar de fondo y se van tomando algunas ideas. Entonces son un poco algunas reflexiones y sirve para eso, para reflexionar sobre qué es lo que se está hablando, qué es lo que se habla en un diagnóstico, que relacionado con la noticia anterior también. Ayer también me puse a buscar, a raíz de estas 2 noticias, sobre las asambleas ordinarias, por ejemplo, de arquitectos matriculados. ¿Cuándo se hacen? ¿En qué fecha suelen ser? ¿Y qué cantidad de gente participa de esas asambleas ordinarias? Porque no es menor. Entonces, en este caso tenemos un registro de todo lo que pasa. Sin embargo, estaría bueno que se empiece a implementar también con estas asambleas ordinarias un registro, una posibilidad de poder escuchar desde otra parte o en otro momento para que se tenga más conocimiento. Con esto cerramos nuestra sección de noticias y nos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más. ¿Quieres que tu voz suene en la radio? WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Estamos escuchando hoy Bad Bunny en un programa especial. Decidí poner a este artista para hoy, para empezar a adentrarnos un poco de lo que se viene más adelante. Tengo unos audios preparados para hoy que les voy a dar un poco de contexto primero, porque ya fue hace como varios meses que grabé estos audios y nunca llegué a pasarlos. Y por suerte hoy un ratito antes los estaba editando para que queden un poquito mejor. Así que quédense tranquilos que están un poquito más editados. Y estos son de compañeros de la facultad que ellos se coparon para contestarme una pregunta simple que era: ¿qué es lo que más les había llamado la atención del viaje a Santa Ana que se realizó hace unos meses junto con la facultad? Que fue un viaje para conocer la ciudad, para conocer las dinámicas de turismo, urbanismo y todas estas cuestiones que nos ayudan a mejorar en lo que es la carrera. Así que primero agradecida con todos los que se coparon para contestar, que en el medio del colectivo era ir pasando y decir, bueno, a ver qué opinás, qué te gusta, qué te copó. Y sobre todo para tener un avistaje de lo que son las primeras impresiones de una ciudad, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestras primeras impresiones y para muchos fue la primera vez de conocer tantos espacios de Santa Ana, que realmente no, por ahí no se tiene tanto conocimiento de algunas ciudades del interior de Misiones. Así que vamos a pasar el primero que tenemos preparado. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a Santa Ana hasta ahora? Me sorprendí.
Bueno, me sorprendió cómo fue el uso de los espacios verdes, los recorridos, el dinamismo, por ejemplo, en los senderos en la Cruz de Santa Ana, y también el uso de la materialidad en la zona, o sea, y el aprovechamiento de la topografía en la zona, como se puede llegar a apreciar en la iglesia en la cual fuimos, porque tenía todo ese recorrido que aprovechaban las curvas, y también darle un sentido simbólico, porque justamente se hace eso por las peregrinaciones, ese recorrido tan largo. Y también es como que están muy conectados con su historia, o sea, por eso, o sea, en el sentido religioso, patrimonial, histórico. Es impresionante, la verdad, todo lo que se puede encontrar en Santa Ana. Gracias. Ay, me encantó. Le mando un saludo a Ezequiel Montenegro, que es el chico que estaba hablando en el audio, porque además se copó para dar mucha información, ¿no?, sobre lo que es el recorrido y toda la parte más histórica, patrimonial, que es súper importante siempre de tener en cuenta para una ciudad. Además de que fue el primero al que le hice la pregunta y nada, recopado para sumar toda su opinión. Que igualmente hubo un grupo que se dividió en una parte del viaje porque ya no había más tiempo, había que llegar sí o sí a un cierto horario. Entonces algunos recorrieron algunas partes de la ciudad como tal, y otros nos fuimos a, por ejemplo, otro grupo se fue al Campo San Juan para relevar para sus proyectos. Después otros grupos fuimos, por ejemplo, a la parte del puerto, que también estaba interesante de tener en cuenta. Ahora escuchamos uno más que tenemos preparado. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Santa Ana hasta ahora? Bueno, creo que lo que más me sorprendió de Santa Ana fue uno, más allá de la cruz, también la capilla que se encuentra en ese sector. Desde el punto de vista arquitectónico es muy llamativo y creo que resume en gran parte de todo lo que es la cultura en sí de Santa Ana. Excelente. Iba a decir la misma palabra que le dije al final, tipo, excelente, me encanta tu respuesta. Ay, bueno, también le mandamos un beso a Martina, que fue quien contestó la pregunta de qué es lo que más le llamó la atención de Santa Ana. Y escuchamos un audio más de otra alumna, compañera. Me gustó mucho la parte de la cruz, porque estaba en el cerro y por las visuales que uno tiene. Por más de que yo tenga vértigo, me pareció re lindo igual. Y por más que haya sido una tortura, fue muy lindo. Thank you. Bueno, me encanta la honestidad de todos. Creo que lo primero que obviamente llama más la atención, o lo que está más preparado siempre de la ciudad, es la cuestión relacionada con la cruz, que obviamente va a ser lo más impactante. Pero bueno, en cuestión siempre que sea la primera vez que uno visite ese lugar. Y también igualmente le habíamos pasado bastante bien en esa parte de todo el recorrido y todo el viaje, porque ya era media mañana, estábamos un poco más despiertos. Es muy turístico también todo lo que tenga que ver con la cruz, y justo también había mucho movimiento, entonces estaba bueno y muy dinámico. Había toda una exposición que se había armado, había mucha gente que estaba reunida en lo que es el teatro, el auditorio que está ahí en la cruz. Entonces estaba bueno para ver todas esas dinámicas. Y después fue el horario del almuerzo y todos nos sentamos en el pasto a comer como si fuese un picnic. Y eso también fue muy divertido de experimentar, porque así se viven las experiencias dentro de un espacio, ¿no? Viviendo de esas maneras un poco hippies, pero creo que es lo que más nos llama la atención. Así que nuevamente agradecer a los alumnos y compañeros que se coparon para responder estas preguntas. Esta es la última tanda que tenía preparada de lo que fue el viaje a Santa Ana. Recordemos que en el anterior habíamos hablado con algunos profesionales que trabajan allá, como por ejemplo en las ruinas. También habíamos hablado con esta divina señora que además se viste muy bien, que no recuerdo el nombre, pero que ella trabaja en todo lo que tiene que ver con la municipalidad. Entonces se copó para contarnos algunas historias, para contarnos cosas que no están en los libros de Santa Ana, así que toda la historia y la información la tenemos ahí recopilada en lo que ella pudo
recordar y poder contarnos, ¿no? Se vienen otros viajes también de la facultad seguramente, así que ahí también vamos a estar sumando información, vamos a estar, cuando empiece de vuelta la dinámica de la cursada, vamos a estar sumando también audios de estudiantes y compañeros para que nos den su opinión de distintos temas, de distintas cosas. Estoy preparando un listado de preguntas para hacerles porque está bueno escucharlos a ellos también, de escuchar su opinión, qué les gusta, qué no les gusta. Así que vamos a estar atentos y estén atentos todos los de la facultad porque les voy a estar molestando con todas esas preguntas. Vamos a ir a una pequeñísima pausa musical para preparar lo que se viene, que es nuestro mega invitado de hoy, que ya está acá con nosotros. Así que escuchamos unas canciones y ya volvemos. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp. Web www.laacademica985.com.ar. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Ahora ya estamos con nuestro invitado queridísimo que tenemos preparado para hoy, que es Rodrigo Ramos, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo estoy muy bien, muchas gracias Ali por invitarme. Como fanático de la Bitácora es un honor y un gusto totalmente estar acá con vos hoy. Qué bueno, me alegro mucho de que te hayas copado para venir hoy. Vamos a empezar con una pregunta que es un poco relacionada a lo que vos haces, que sabemos que sos diseñador gráfico, pero no todos por ahí saben lo que hace un diseñador gráfico, además de que vos te dedicas también a la parte del marketing. Entonces contanos qué es exactamente lo que haces en tu empresa que está dedicada a lo que es el marketing. Bueno, yo principalmente hago una fusión de ambas disciplinas, tanto del diseño como del marketing. Pero en sí el diseño es una definición de comunicación visual, digamos, ¿no? Más allá de eso, yo tengo mi foco puesto en el marketing, en las redes sociales sobre todo, y ya hace unos años me vengo dedicando exclusivamente a lo que es gestión de redes sociales, con ciertas complejidades como puede ser campañas de marketing, creación de contenido, que bueno, son cosas que se vienen pidiendo muchísimo acá en la ciudad de Posadas, así que vimos la oportunidad por ahí y dado mi reciente título como diseñador gráfico, estamos explotando ahí las capacidades y formando grupos, así que bueno, actualmente somos 3. Hoy particularmente es el cumpleaños de una de nuestros integrantes, que es Belén, así que Belén, si estás por ahí, te mando un saludo, muy feliz cumpleaños. Sí, le mandamos un abrazo enorme. ¿A qué tipo de proyectos o clientes apuntan en lo que es este trabajo que hacen? Bueno, un poco apuntamos a un tipo de cliente que es el que a mí ya me viene dando muchos resultados, que por ahí es el que no convencionalmente la gente elige para trabajar en publicidad, que son emprendedores y clientes, vamos a decir, medianos. Sobre todo mucho con mujeres, que por ahí tengo como facilidad para tratar con ellas, pero estamos abiertos a todo tipo de clientes, hasta instituciones, por ejemplo, pero nos sentimos muy cómodos trabajando con pequeñas pymes, emprendedores y hasta artesanos o personas con emprendimientos, digamos. ¿Qué fue lo más difícil? Esta me interesa mucho. ¿Qué fue lo más difícil, lo que más te costó aprender cuando empezaste tu propio camino profesional? Porque todo vino de vos. No fue que fuiste a buscar un trabajo en un estudio específico, sino que vos mismo abriste tu propio camino y decidiste dedicarte a eso. Entonces, algo que aprendiste en todo este camino hasta ahora. Lo hermoso que tiene trabajar en el rubro que trabajo yo, tanto en diseño como marketing, es que tenés muchísimas posibilidades, muchísimas opciones distintas de cómo enfocar tu trabajo, ya sea si querés trabajar en una agencia o si querés trabajar en particular, digamos, o freelancer, que es como se suele decir. A mí lo que más me costó fue, y esto es algo así como muy genérico, vamos a decir, es sobre todo la opinión de los demás, porque desde el principio yo siempre fui muy mandado, trabajo desde los 16 años más o menos, entonces siempre fui muy mandado con ese tema, pero sí es cierto que se espera mucha
profesionalidad, etiqueta, códigos al momento de trabajar, y son cosas que cuestan mucho aprender, sobre todo teniendo conocidos, colegas, digamos, dentro del rubro. Son cosas por ahí que pesan y que cuestan plantarse desde el inicio, y también habiendo mucha cantidad de lo que se llaman idóneos, que son personas que no necesariamente están recibidas o que tienen título. A veces encajar en esa definición para los colegas dentro del rubro suele ser difícil para uno sentirse un idóneo, digamos, cuando uno todavía no está, digamos, con el título en la mano, o aún no está en los últimos años de carrera. Uno suele sentir por ahí que su trabajo vale menos, etcétera. Yo, si bien trabajé mucho tiempo solo, y siempre trabajo, vamos a decir solo, a lo que me refiero solo es que no estoy en una agencia que nadie me contrató a mí particularmente, sino que yo tengo mis clientes, pero sí es cierto que tengo muchísimo experiencia de trabajo con agencias, porque si bien ellos tienen sus equipos armados, muchas veces flaquean o necesitan trabajos particulares, y como diseñador gráfico muchas veces me tocó resolver para agencias justamente este tipo de cuestiones. Pero si tuviese que pensar, lo más difícil creo que sería la opinión de los demás y saber cobrar lo que corresponde al trabajo de uno. O sea, tomar la opinión de Sí. los demás como una crítica constructiva y no destructiva. O Hay mucha destrucción en el rubro. Hay muchas opiniones que no necesariamente son constructivas, sino que nacen justamente de la competencia entre una persona que siente que estudió muchos años, por ejemplo, y le molesta mucho una persona joven que por ahí tiene un título o no tiene, o aún todavía está cursando, digamos, su carrera. Digamos. Pero hablando de esta cuestión del título y de la persona idónea, igualmente considerás que una persona que no tiene un título es idónea igualmente, por más que por no tener ese título. Claro, es un buen momento para mencionar que la UGD tiene su licenciatura en marketing, por si alguno quisiera, estuviese interesado. Pero sí, idóneo se le suele decir a la persona que no tiene título, pero que ejerce de igual manera, digamos, ¿no? Que lo hace de forma idónea. Particularmente nosotros tenemos el Colegio de Diseñadores Gráficos que regula ese comportamiento, vamos a decir, y permite exclusivamente a las personas recibidas trabajar, ya sea de community manager como de diseñador gráfico, y otros servicios que, bueno, están relacionados al área. Y ahora una pregunta totalmente opuesta a esta, de qué es lo que más disfrutas de este trabajo. Porque vos lo elegiste, entonces me imagino que dentro de todo tiene que haber algo que te gusta y por eso elegiste dedicarte a eso. Mira, justo anoche estaba hablando con una de las chicas que trabaja conmigo y Sí. le decía, porque bueno, me planteó una cuestión sobre las carreras y etcétera, y quedé pensando y le decía, muy probablemente si yo no me hubiese recibido, igual hubiese trabajado de esto, porque es algo que me gusta mucho. Creo que lo que más me gusta es justamente el trato con la gente. El tipo de cliente que elegimos también es un tipo de cliente con el que yo y mi equipo se siente cómodo, porque es muy cálido trabajar con gente cercana, digamos. Por ahí las instituciones lo que tienen es que justamente son instituciones y tienen muchas capas de burocracia o mucha gente a la que responder. Entonces, cuando uno trabaja por ahí con emprendedores, que suele ser una apuesta, ¿sí? Porque uno nunca sabe si ese emprendedor va a saber utilizar el servicio, si le va a ir bien, si va a continuar a lo largo de los meses. Pero sí es lo más gratificante para mí es estar con mis clientes, porque todos, más allá de clientes, son amigos por, bueno, las relaciones que se han tejido. Y disfruto mucho cuando me traen problemas que no necesariamente debería resolverlos yo, sino que son problemas más propios del negocio de ellos, más cuando vienen y traen por ahí dudas sobre sus productos. Me encanta como los desafíos distintos que pueden llegar a traer. Eso es algo muy relacionado al diseño igual. Y que me necesitan, me encanta. Claro. O sea, disfruto mucho que me Sentirte necesiten. útil. Y Bueno, y relacionado a todos los proyectos que van realizando con cada una de estas marcas o clientes que tienen, ¿hay alguno del que te sientas particularmente orgulloso? ¿O alguno así que recuerdes y que digas, esta campaña o esta marca es... es difícil, porque si digo algo actual,
Pero voy a sin decir sonar todos específicamente celosos. el nombre, No, me siento pero muy, contá la experiencia. muy orgulloso, sí. Por ahí del ciclo de charlas que hicimos el año pasado con Laura y Mayra Estigarribia, que bueno, en particular ellas ambas me pidieron la ayuda para como armar sus charlas, y de eso me siento muy muy orgulloso porque se logró un gran resultado. Siempre igual yo soy bastante de tirar abajo los resultados porque sé que muchas cosas no se logran si los clientes o si justamente las personas que uno está publicitando no tienen la capacidad o no dan un buen servicio. Pero cuando la gente da un buen servicio, cuando una empresa da un buen servicio y uno logra una campaña exitosa, un poco se siente feliz, pero también agradece con quien está trabajando de que está trabajando bien, digamos. Genial. Si no, es imposible hacer publicidad de algo que no está bueno, digamos. Igual es distinto un proyecto que sea de un ciclo de charlas a todo lo demás que por ahí es lo que más se ve en redes sociales. Entonces, ¿dirías que es un proyecto más distintivo también de todo lo que hacen? Sí, ¿Por quizás qué? por eso también me gusta, Sí, porque es yo algo creo que sí. distinto. Justamente las cosas que me habían pedido eran ayudar a hacer las presentaciones, armar todo el discurso lógico de cómo iba a ser la charla, más allá de la publicidad del anticipo, del día estar subiendo el registro y etcétera, que también salió espectacular. No, de eso no había dudas, pero sí está bueno lograr cosas que uno cree por ahí que no corresponden o que están lejos de lo que uno aprendió, digamos. Sí. Buenísimo, me encanta todo lo que estamos hablando. ¿Te parece si vamos a una pausa musical y seguimos con más preguntitas sobre diseño y marketing? Ya volvemos. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Seguimos con más preguntas para hacerle a nuestro diseñador gráfico que está hoy con nosotros. Hay una pregunta que me quedó picando de ¿cuál es la relación entre diseño o diseño gráfico con marketing? Bueno, ahí hay una relación bastante tóxica, vamos a decir, bastante compleja, dependiendo, bueno, con quién vos hables, con qué profesional, tanto del diseño o del marketing hables, vas a tener distintas teorías, bueno, de cómo se relacionan. Es por eso que a día de hoy se está buscando cambiar como el concepto de diseñador gráfico por comunicador visual, porque bueno, entra mejor dentro de la categoría. Y es cierto que a nivel regulación, por ejemplo, te mencionaba del Colegio de Diseñadores, hay muchos trabajos que son por ahí propios del marketing que están regulados por ese colegio, pero por ejemplo, hay ciertas ofertas académicas que no incluyen cuestiones de marketing, sino que se centran más por ahí en la historia del diseño, en la forma, más por ahí por el lado, vamos a decir, artístico, para que la gente entienda, sí, pero jamás es referido al arte, sino al uso de las formas. Pero mi opinión es que a día de hoy el diseño gráfico, si queremos seguir manteniendo como está, tiene que estar mucho más relacionado con el marketing, porque es el uso primordial del diseño gráfico, que es diferenciarnos a través de algo distinto, tiene que estar relacionado con el marketing, y las ofertas académicas tienen que tener marketing, digamos. ¿Y estás de acuerdo con este cambio de comunicador visual? Yo ¿O sí. también hay una diferencia entre un diseñador gráfico y un comunicador visual? ¿Qué tanto podemos dividir todas estas tareas? Yo creo que debería de cambiarse, sí, la denominación, porque diseñar es comunicar. Sí, es cierto. Desde todo lo que vos hagas siempre es comunicar, ¿sí? Y la simple palabra diseño gráfico, que diseñas gráficos, queda corto en cuanto a definición. Después está, bueno, sí, después estará en las manos de las instituciones, bueno, de quien regule el rubro, mencionar, bueno,
qué acciones corresponden a cada título, digamos. Pero sí, yo considero que la definición de comunicadores visuales es muchísimo mejor, cierra por todos lados, digamos, engloba mucho mejor lo que termina al final haciendo un diseñador gráfico. Un poco relacionado con estas cuestiones de qué es lo que se estudia en la carrera y el futuro también de la profesión, ¿cómo vos ves ese futuro, más allá de todos estos cambios que se van dando, también relacionado con, por ejemplo, la inteligencia artificial, si ves que es más una amenaza o una herramienta? Que obvio depende de cómo uno la use, si la usa como una amenaza o una herramienta, pero cómo potencias el trabajo creativo con estas herramientas. Bueno, eso a mí particularmente ese tema me encanta porque, como te mencionaba, el tema de la gente que ya trabaja, diseñadores o los diseñadores que ya existen, tienen por ahí críticas con respecto a la IA y bueno, a los nuevos métodos de trabajo. Pero voy a citar a una profesora de la facultad a la que me recibí, que bueno, ella lo que puso hace poco en sus redes sociales es que el futuro del diseño no está, o sea, del diseñador no está en el diseño en sí, sino en la capacidad de gestión de su diseño. Sí. O sea, lo que ella se refiere es que ya el problema no es que falte gente que tenga criterio de diseño, sino que falta gente que sepa gestionar ese diseño. O sea, hoy en día podés con pocas palabras armar un flyer, digamos. O sea, hoy se democratizó, digamos, un poco el diseño. Cualquier persona puede, con alguna herramienta de inteligencia artificial y pidiéndole a alguien cercano por ahí, armar tranquilamente un muy buen emprendimiento, unas muy buenas redes sociales. Entonces, para mí sí es importante que lo utilicemos, digamos. Yo estoy a favor de que lo utilicemos, porque hoy sí se puede utilizar y modificar a detalle, ¿sí? Una cosa era al principio de la IA, que no se podía modificar nada y que los resultados eran bastante espantosos, pero ahora ya se puede modificar, tiene un precio, tiene un costo, o sea, las empresas te ponen un costo para que estas inteligencias artificiales funcionen mucho mejor. Entonces, me parece que si bien nuestro rubro, nuestra carrera está genial y es muy buena y se necesita gente que sepa de diseño para justamente tener criterio, también creo que hay que adelantarnos, digamos, y que hay que ser más rápidos. Sobre todo yo, que tengo la agencia, me encargo de que hagamos ciertas cuestiones de forma más rápida con esta herramienta. Buenísimo. Cambiando un poco de tema y de área, sé que también haces mucho servicio a la comunidad, entonces vamos a hablar un poco de eso y cómo lo definís vos en tu día a día al servicio. Contanos en qué proyectos participás o en qué estás involucrado y también cómo surgió. Primero, ¿cómo surgió esa vocación de ayudar y todo el servicio a la comunidad? Y después la otra pregunta. Bueno, mi mamá va a estar contenta entonces. Sí, ¿por qué? Esto surge más que nada por culpa de mi mamá, vamos a decir por culpa, pero es gracias a mi mamá, que bueno, ella siempre se encargó en general de ayudar a la gente, siempre fue una persona caritativa. Ella actualmente es una reconocida artista de Misiones, pero en su momento era una artesana más de la feria de la Costanera, cuando la Costanera era más chica y todo. O sea, realmente vino muy de abajo y se encargó también de, mientras iba creciendo, de devolver esa gratitud, digamos, devolver ese beneficio, digamos, de devolver un poco lo que la comunidad te da, porque cuando vos sos artesano, un poco quien te compra no son grandes millonarios, sino que son gente de la comunidad que después reconoces, que después quieren aprender a pintar con vos, etc. Entonces, bueno, con ella siempre íbamos al hospital, íbamos a ayudar gente que ella recibía algún mensaje de alguien que necesitaba ayuda, y bueno, así ella armaba sus propias campañas con sus alumnas, con la gente cercana. Así que si nace de algún lado, nace de ahí. Después, bueno, es cierto que yo en los últimos años sí intenté empezar a hacer muchas más acciones solidarias. Eso sí ya nace de haber conocido lo que es Rotaract, que bueno, compartimos el espacio juntos. También por una persona importante para mí que está en Rotaract, que es Anabela, que ella fue nuestra presidente el periodo pasado, y es por ella que yo me sumo en la organización de ella, en esta organización. Pero es algo que me gusta muchísimo hacer. Me gusta esto de pensar que cuando me va bien tengo que devolver un poco de lo que gané, digamos, un poco de esta ayuda, ya sea dinero o sea tiempo.
No es algo fácil, sinceramente no es algo fácil. Me gusta sobre todo cuando logramos conectar con una comunidad, ¿sí? Cuando logramos tejer lazos sinceros de amistad entre gente, es hermoso. Pero bueno, surgen muchísimas problemáticas y las necesidades nos paran y tampoco es real que nosotros con la capacidad que podemos llegar a tener podemos generarle un cambio tan brusco. Podemos asistir, podemos formar, podemos acompañar, podemos estar en muchísimas ocasiones de malos tragos que tienen ciertas comunidades, pero la realidad es que, por ejemplo, relacionándolo con infraestructura y arquitectura, no podemos cambiarle mucho la realidad a ciertas personas o a ciertos barrios, por ejemplo. Bueno, eso difiero un poco de lo último, porque no es que no está la oportunidad o la posibilidad. Simplemente hay que trabajar un poco más para llegar a esos puntos. Pero, bueno, volviendo un poco a la primera parte, entonces dirías que tu mamá un poco te inspiró para poder hacer todo esto. Y después, hoy en día, ¿cómo lo formas parte de tu día a día a lo que es el servicio? Bueno, yo creo que mi día a día un poco lo vivo en automático a veces muy consciente, a veces en automático, pero para mí el servicio tiene esto que lo habíamos hablado muchas veces, que es la responsabilidad. O sea, si yo hago servicio en un lugar, a mí me cuesta muchísimo cortar lazos o cortar comunicación. Entonces, cuando vos me preguntás el día a día, por ahí yo no suelo mencionar, pero a mí me escriben de distintas comunidades o distintos merenderos que ya hemos ido para pedir una mano, para pedir una asistencia, para consultar por nosotros si estamos disponibles, si podemos ir a jugar con los chicos, podemos hacer cualquier cosa. Y día a día es pensar también cómo podemos hacer, porque uno tiene sus proyectos personales también, digamos, y cuesta encajar todo, ¿sí? O sea, somos todos humanos, nadie tiene el tiempo infinito, pero sí siento, por ahí hay días que siento nerviosismo por no estar ayudando, hay días que siento mucha gratitud por haber venido así de muchas actividades lindas, de haber armado así lindas colectas, etcétera. Y sobre todo desesperación cuando veo así alguna lluvia tremenda, ya me pongo a pensar en cómo estarán mis amigos de tal lado. Y bueno, usualmente mando un mensaje, pregunto, etcétera. Pero bueno, hay malos tragos, hay buenos momentos y de todo. Entonces dirías que es como una mezcla entre dedicarle un poco de tu tiempo libre, porque se necesita tiempo para eso, y también parte de tu trabajo. Sí, lo tomás como un trabajo. Hay una frase muy buena que dice que nada grande se construye solamente dedicándole el tiempo que te sobra. Es cierto. Y yo con todo vivo así, o sea, si es un amigo, muy probablemente tampoco le voy a dedicar el tiempo que me sobra, sino que voy a dejar de lado mi trabajo para ir a ayudar a mi amigo. Lo mismo pasa con el servicio a la comunidad. Hay veces que a uno lo absorbe y cuesta también centrarse en lo personal. Eso lo digo por gente que conozco, que se dedica exclusivamente al servicio a la comunidad como foco, digamos, como parte de la iglesia, por ejemplo, sí. Y es muy desgastante también. Sí, hay muchas organizaciones que hacen lo mismo. Un poco volviendo a tu mamá, que es artista y que además ya vino acá al programa, ya nos dio su media entrevista. Hablemos un poco de el arte y el diseño, ¿están relacionados o no? Sí, ya que tenés esa influencia, ¿cómo vivís esa conexión? Si tienen objetivos distintos, el arte, el diseño, ¿hay puntos de encuentro? ¿Son completamente distintos? Y se relacionan siempre que uno los quiera relacionar, porque la posibilidad está. O sea, yo a nivel marketing en la empresa tengo que decirle a los chicos que no hacemos arte, pero porque necesito que ellos entiendan la importancia de la comunicación y que dejen por ahí el lado estético o artístico. Pero es cierto que el diseño tiene muchísimo de arte. O sea, el diseño de ciertos lugares, por ejemplo, los museos y cosas así, la arquigrafía de los lugares, tienen arte, digamos. El criterio del diseñador, hay veces que responde a la necesidad de comunicar y hay veces que responde simplemente a decorar el lugar. Y ahí cuando estás decorando, un poco estás haciendo algo de arte. Justo hoy, antes de venir acá a la red, estaba pensando que no necesariamente hay muchas personas que saben dibujar o que tienen como la habilidad de dibujar, y muchas veces ese es un motivo para estudiar, por ejemplo, diseño gráfico o arte o algo relacionado a ese tema, pero
me gustaría que cuentes si conociste a alguien que no tenía esa habilidad y que la desarrolló durante la carrera, o si es una habilidad que se necesita para ser diseñador gráfico, o cómo ves la parte del dibujo precisamente relacionado al diseño. Sí, esa es top 3 preguntas de primer año Sí. de diseño. Para mí Del no hace cursillo falta, también. Para mí no hace falta saber dibujar per se. Sí creo que es necesario que vos seas interesado por la estética y cuestiones artísticas. Por ahí que tengas algún hobby que tenga que ver con el audiovisual o con la multimedia o con la fotografía o con el dibujo, con lo que fuera, pero tener un hobby artístico o por ahí técnico artístico, pero no, obviamente que no es exclusivo. Por ahí los chicos que yo he visto que mejor dibujaban en diseño, terminaban en otros rubros, no necesariamente en el diseño, o armaban todo su diseño para que sea un diseño exclusivo, digamos, su servicio. Por ejemplo, quien sabe dibujar muy bien puede ofrecer, por ejemplo, ilustraciones personalizadas para marcas, puede, en vez de hacer logotipos más institucionales, puede armar logotipos ilustrados, por ejemplo, ¿no? Que es algo que yo no puedo hacer. A mí me cuesta muchísimo hacer logotipos ilustrados porque si bien soy bueno dibujando, de igual forma creo que soy muy crítico ahí con eso. Pero no es necesario saber dibujar para estudiar diseño. Me encanta. Para ir cerrando un poco, ahora actualmente estás trabajando acá en Posadas, pero ¿te gustaría ampliar un poco esos horizontes, ampliar esa mirada de todo lo que trabajas relacionado con estas empresas? Sí, apuntar a 1000 veces. A otros lugares. ¿Qué otros lugares? ¿Expectativas más adelante? No, expectativas las suficientes, las que necesites, no más que esas, digamos, ¿no? Jamás expectativas tan voladas, pero sí he trabajado también con gente de otros lugares, pero obviamente de manera online, digamos, ¿no? Sí. He respondido a la llamada de muchísimas agencias de marketing de Buenos Aires que quedan cortos de trabajadores y te solicitan trabajos especializados de diseño. Pero sí me parece muy lindo algo que empecé a hacer ahora, que tengo mis clientes en Alem, que de casualidad empecé a conseguí una y bueno, como efecto dominó, ya tengo 3 ahí en Alem, así que es algo que me gusta, por ahí viajar y poder ir a generar contenido, pero todavía estoy en tratativa de pensar cómo podría aplicarlo a mi empresa, porque bueno, nosotros estamos fijos acá y por ahí lo que más está lindo ir a hacer a otros lugares es creación de contenido. Sí, entonces bueno, ver de qué manera lo puedo ampliar por ese lado, pero sí es algo por supuesto que me gustaría. Sobre todo para la creación de contenido, en el momento de tener una buena inversión en filmación, que tenga buenos equipos, muy probablemente apueste por ahí, digamos. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido, por haber respondido todas las preguntas. Creo que hice todas las que quería hacer. Espero que la hayas pasado bien. Y bueno, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más acá en Bitácora Arquitectónica. Somos la Universidad Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. Seguimos en Bitácora Arquitectónica con nuestra programación habitual después de esta gran entrevista que tuvimos con Rodrigo Ramos, que nos contó mucho sobre su experiencia, su trabajo relacionado al diseño, al marketing, y vemos una vez más cómo se conjugan todos estos temas, todas estas cuestiones relacionadas al diseño y todo este mundo enorme de marketing, ¿no? Ya que hoy no nos pudo acompañar Mili, tuvimos a alguien que nos pudo aportar su mirada del marketing. Vamos a continuar un poco con algunos datos random que tenemos preparados para hoy, para no dejar de lado todas estas cuestiones del diseño. Por un lado tenemos preparado uno sobre
Feria Puro Diseño. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Que por ahí comparten de estas ferias o todas las exposiciones que se van realizando, que a mí siempre me encanta participar, sobre todo ahora que tengo como este objetivo de ir a las entrevistas y poder, dije entrevistas, ir a estas exposiciones y estas ferias y poder hacer justamente entrevistas. Eso me motiva muchísimo para participar. Pero a veces también hacen publicaciones que estén relacionadas a las tendencias o a lo que se está hablando. Y en este caso, se preguntaron de Feria Puro Diseño, ¿puede un color representar un país? ¿Y un simple código convertirse en un símbolo de pertenencia? María Pichi, de Argentina, responde estas preguntas con Pin Color Argentina, una pieza de diseño que reinterpreta la escarapela desde un lenguaje contemporáneo. Inspirado en Pantone, el Sistema Universal del Color, y en nuestro prefijo telefónico internacional 0054, reúne 2 códigos que identifican a la Argentina para proponer una nueva manera de pensar nuestra identidad. Con apenas 32 por 21,6 milímetros, realizado en metal con baño dorado y esmalte celeste, el pin demuestra que el diseño puede condensar historia, cultura y sentimiento en un gesto mínimo. El Pin Color Argentina nace de una búsqueda que atraviesa mi trabajo desde mis comienzos, encontrar nuevas formas de representar la identidad argentina a través del diseño. Cuenta a Puro Diseño María Pichi y ¡viva la patria! Esto lo hicieron el 9 de julio, relacionado obviamente con lo que es el Día de la Independencia, y muestran un montón de fotos relacionadas a estos pines que ella realiza. Particularmente acá habla del que está relacionado con el de Pantone, que es la verdad un pin muy lindo, porque la bandera argentina tiene un celeste muy específico. Entonces está muy lindo para tenerlo en cuenta. Y después todos los otros diseños que propone de pines realmente están muy bien logrados. Se nota que conocen muy bien lo que es la bandera y también los colores de Argentina, ¿no? Y qué es lo que nos representa a nivel gráfico y visual. Entonces, María Pichi, una genia. Yo creo que se pronuncia Pichi porque es doble C el apellido. Así que una genia para lo que aporta con el Día de la Escarapela y de la Independencia, todas las fechas patrias que tengamos. Por otro lado, ¿qué más tenemos de datos curiosos hoy preparados? Obviamente no puede faltar mi sección mini columnita relacionada a Marcela Fiviani, que ella siempre está compartiendo, porque claro, ella también se dedica a comunicar y a hablar de diseño, es lo que dice su perfil, hablo de diseño. Entonces siempre está bueno escucharla y un poco debatir sobre su opinión. Y no me canso tampoco de hablar de lo que es la Milan Design Week. Sigo obsesionada con todo lo que pasó en esa semana del diseño en Milán, porque durante la Milan Design Week el departamento de Muto en Vía Solferino, en Brera, presentó The Art of Belonging, el arte de pertenecer. Un concepto espacial construido a partir de la idea de que el hogar influye en cómo nos sentimos, nos relacionamos y vivimos. A través de un uso cuidado de materiales, color, luz y forma, el departamento se concibe como una casa habitada donde el diseño acompaña las actividades cotidianas. Gracias a J-Hub por mostrarnos las novedades de Muto Design, una de las marcas asociadas a Miller No. ¿Qué es lo que más te gustó del Muto Apartment? En Argentina todos estos productos los encontrarás en colección. Bien, un poco lo que se muestra en lo que es el video que se preparó es obviamente todos los espacios y es un showroom que tiene mucho diseño escandinavo que sigue un poco en tendencia en lo que es todo el mundo del diseño y del interiorismo. Entonces muestra obviamente todo lo que está en tendencia de este lugar en particular. Y todas estas ferias y productos
ellos pueden mostrar todos estos productos que tienen a su vista y nos permite a los diseñadores y arquitectos de, obviamente, tener conocimiento de qué es lo que hay disponible o qué es lo que es nuevo entre comillas, porque se está mostrando. Entonces, hay que interiorizarnos con lo que se está mostrando y lo que se está viviendo hoy en día. Por otro lado, también quiero hablar de otra de mis obsesiones en el mundo del diseño y en el mundo de la construcción propiamente dicha, porque hay un estudio de arquitectura de 2 arquitectas mexicanas que se llama Comunal Taller, que nada, desde que conocí este estudio lo recomiendo siempre de seguirlo, sobre todo si está relacionado o si están interesados en todo lo que tiene que ver con humanista o todo lo relacionado a lo social. Este es un muy buen estudio para aprender de esto y cómo relacionarlo un poco. En este caso traje un ejemplo de cómo ellas realizan sus trabajos y cómo se relaciona con lo social, porque hacen muchas casas comunitarias. En este caso, ellas hablan mucho de la validación de los proyectos, porque la validación del diseño participativo es un momento clave que forma parte del diseño en sí mismo, ya que es un puente entre las ideas, el diseño creado por los habitantes y la producción colectiva del proyecto. Durante la validación tenemos la posibilidad de analizar aspectos técnicos y presupuestales con mayor profundidad, información que tal vez no estaba tan definida en los primeros momentos de diseño participativo, debido a que las ideas apenas estaban surgiendo en colectivo. Es por esto que acompañamos la validación con información técnica precisa y realizamos trazos, mediciones e incluso presentamos materiales en los solares para comprender su posible colocación. Y un poco de lo que se muestra en el video que ellas realizan en este caso es una maqueta que es adaptable para que las personas o los clientes, o en este caso una comunidad, entienda que se está usando y que también se está implementando. Entonces, ellos solos generalmente también sirve para los niños, para que ellos entiendan y jueguen un poco a ver cómo es esta maqueta, cómo es esta cuestión relacionada con los espacios, cómo se va a ver, qué se va a utilizar. Y sobre todo destaco mucho esta parte de cuando habla de validación con información técnica precisa y realizamos trazos, mediciones e incluso presentamos materiales para comprender su posible colocación. Muchas veces se habla de ciertos materiales con los clientes y capaz ellos no entienden lo que implica el proceso de colocar el material y se imaginan simplemente colocado o la terminación final. Entonces, para que se puedan interiorizar y comprender un poco todo lo que es el proceso y no solo un resultado, a eso viene de tomar como ejemplo este estudio que realmente toma y es un muy buen ejemplo de lo que es el diseño participativo netamente. Con todos estos datos curiosos vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. ¿Querés pedir un tema? Saludar. WhatsApp 3764 72 7704. Seguimos 28 minutos de la hora 11 hoy en este miércoles para seguir hablando de cuestiones arquitectónicas. Ahora sí, netamente un tema que me interesó muchísimo para traerlo porque dije, a ver, ¿qué tema general puedo llevar para que sea algo práctico, algunos tips, algo que le sirva también a todo el público general que siempre nos está escuchando? Y hay una problemática de la que me parece que no se habla y me parece que es también tabú en lo que es la arquitectura o entre arquitectos y, bueno, todos los que se dediquen a construir edificios particularmente, porque nos preguntamos, ¿lavadora o lavarropas, como ustedes le digan, en la cocina? Esa es una cuestión que nos mantiene despiertos todas las noches porque justamente
si hay algo que no está permitido hacer en la carrera, y por eso digo que es casi que un tema tabú, es cómo vas a poner el lavarropas en la cocina. Está, pero impensado, no se puede, no se debería, no. Pero ¿qué pasa cuando en la realidad te encontrás? Porque claro, en la facultad es todo un mundo utópico, un mundo ideal en el que tenemos la cantidad de metros cuadrados para hacer una vivienda hermosa, o le ponemos mucho empeño a cuando son departamentos, que acá es donde viene la cuestión, de decir, bueno, le pongo todos los metros cuadrados y le pongo toda la onda y separo el lavadero, lo llevo lejos de la cocina o lo pongo en todo el núcleo sanitario, pero con ambientes separados. Pero en la realidad hay muchos casos que ya están construidos, entonces, ¿cómo podemos integrar el lavarropas o el lavadero a las cocinas pequeñas, que es generalmente el espacio donde se aprovecha, que ya están todas las instalaciones? Es por esa cuestión que se aprovechan, y cómo las integramos, cómo la ponemos, en qué parte, cómo hacemos que no choque con todo lo que está en la cocina. Porque cuando la falta de espacio no te deja otra opción que poner el lavarropas en la cocina, que es lo que pasa muchísimo, y creo que los arquitectos están negados a aceptar esa realidad, ¿cómo la colocas al lavarropas? ¿Cómo lo colocas? Hace toda la diferencia en el espacio y en tu día a día también. Porque créanme que hablamos de estas cuestiones prácticas y de estos tips de dónde colocar un mueble, básicamente, porque es un mueble electrodoméstico, no porque quede más bonito muchas veces, no tiene que ver solo con la estética, sino de tu practicidad en el día a día, de qué tan cómodo vas a estar, cómo te vas a mover también en el espacio. Todo eso influye y hasta puede llegar a influir en nuestro humor. Si está mal colocado algo, nos vamos a constantemente chocar, va a ser un problema y no vamos a saber qué hacer. Y por ahí, cambiándolo de lugar y poniéndolo en una posición mejor, mejora toda la fluidez espacial de la que tanto se habla también en arquitectura y en la carrera. Entonces, que el lavarropas esté en la cocina es una solución para estos departamentos que son muy pequeños y tienen un espacio reducido, porque no vamos a encontrar muchas ciudades que tengan departamentos de más de lastimosamente, no sé, 30 metros cuadrados. Sería todo un lujo tener, inclusive en monoambientes, que ni hablemos de los monoambientes, pero es muy común que suceda esto, de llevar el lavarropas a la cocina para estos lugares que son un poco espaciados. Entonces, ¿hay desventajas de todo esto? Sí, lo sabemos, y por eso a lo largo de la universidad y de todo el aprendizaje de la carrera evitamos hacerlo, pero tiene sus consecuencias y sus razones de estar tan integrado, y obviamente vamos a tener en cuenta cómo podemos hacer que un elemento tan grande, porque son grandes los lavarropas, podemos hacer que esté más discreto, que esté mejor colocado. Entonces, veamos primero algunas ventajas de por qué integrar el lavarropas a la cocina, si es una cocina pequeña, un depto pequeño, y no a otros espacios. Por ejemplo, es un electrodoméstico que depende por completo de la electricidad para funcionar, y que cuando se ubica al exterior siempre corre el riesgo de que el agua lo alcance y dañe sus circuitos internos. Porque a veces también se piensa que es mejor colocarlo si tenemos algún balcón disponible, pues mejor que esté en el interior resguardado. O a veces los lavaderos también están semicubiertos, tienen mucha conexión con el exterior si están en el patio, por ejemplo, pero a veces es mejor que estén resguardados completamente del exterior y de los agentes climáticos. La cocina en un departamento va a ser un lugar que necesariamente esté en el interior, ¿no? A lo sumo tendrán una ventana de la que igualmente no va a entrar mucha agua, ¿no? Y otro factor, que es la razón por la que se ubica en estos lugares, es justamente por las instalaciones de desagües, particularmente las de desagües cloacales, y
la cocina ya cuenta con todos estos elementos que suelen ser las instalaciones caras también, y evitamos todo un proceso de colocar después en un espacio completamente nuevo. La cocina también, otra ventaja que tiene es que es un espacio que se diseña modularmente. Es decir, que casi siempre está diseñada en función de las medidas estándares de todos los elementos que van ahí. Por ejemplo, la heladera, el horno, las bachas. Entonces, ya hay medidas estándares de productos que tenemos que colocar sí o sí. Y el lavarropas es uno más de estos productos que ya tiene medidas. Entonces, sabemos qué medida va a tener, qué espacio va a ocupar, y eso resuelve muchas cuestiones, y sabemos cómo colocarlo en este espacio tan medido milimétricamente para que funcione. Otra ventaja también de colocarlo en lo que es la cocina puede hacer que sea más eficiente cuando ese día que nosotros destinamos a limpiar la casa, porque si estamos lavando la ropa, al mismo tiempo en el mismo espacio podemos lavar todos los platos, la cocina, todo junto en un mismo lugar. Entonces, de todos los espacios que tengamos en un departamento, la cocina sigue siendo un espacio muy utilizado para poder aprovechar y colocar el lavarropas. Ahora bien, hay algunas veces en las que no vamos a poder tener todas estas ventajas. Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, lo que estuvimos hablando de las medidas, por ejemplo, si tenemos las instalaciones correctas, si están especiales para que pueda funcionar todo, porque si no contamos con algunas de estas ventajas, entonces mejor no sobrepoblar lo que es la cocina con otra actividad más, porque poner un lavarropas representa una actividad más, ¿no? Entonces, otras situaciones en las que por ahí podemos tener en cuenta de no colocar justamente el lavarropas en lo que es la cocina es cuando tenemos que tener en cuenta los ruidos. Porque, por ejemplo, y menciono lo que dice acá en el texto, el ruido que hace el lavarropas dentro de la cocina produce, ya sea para llenarse de agua o ya sea la tapa de lavado o centrifugado. O sea, hace mucho ruido. Y nadie quiere cocinar o comer con un ruido tan fuerte de fondo, así que se considera este aspecto si son sensibles a lo que son los sonidos muy fuertes. Soluciones de diseño en cocinas con lavarropas integrado. Entonces, ahora sí vamos con los tips prácticos para ver qué tenemos que tener en cuenta para colocar nuestro lavarropas en la cocina. Entonces, para saber cómo integrar el lavarropas en el diseño, el paso inicial es saber la manera en que se abre. Es de las que tienen la puerta en una de las caras verticales o en la superficie horizontal, o a veces inclusive en la parte de arriba, que... eso sería la parte... Bueno, perdón, no me lo imaginé porque no tengo una foto. Bueno, ese detalle es el que va a decidir cómo se coloca el lavarropas en la cocina. Entonces, las primeras que tienen en su cara vertical pueden ubicarse debajo de las barras de todo lo que es la mesada de cocina, como si fuese un gabinete más, o incluso es posible que estén a un costado de las bachas para compartir tomas y salidas de agua, aunque hay que tener cuidado con lo de los tomas, porque no usemos el mismo toma para varias cosas. En cambio, cuando se trata de los lavarropas que se abren con tapa, o sea, en la parte horizontal, es necesario poner un poquito más de juego en el diseño, porque ya contamos con menos superficie de apoyo en lo que es la mesada. Así que igualmente mejor cómprese un lavarropas que tenga en la cara vertical. Entonces, hay que tener una circulación más central en lo que es la cocina para poder aprovechar estos espacios. Y si tenés espacio suficiente en la cocina, por ahí la podés dividir en dos también. En el extremo más alejado
poner lo que es el lavarropas que tenga la abertura horizontal, y entonces se va aprovechando todo el resto del espacio para no perder estas superficies de mesada. Bien, tenemos un par de tips más y algunos datos curiosos que me quedaron dando vueltas, pero los vamos a comentar después de una pausa musical. Ya volvemos. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Último tramo del programa de hoy de Bitácora Arquitectónica. Vamos a cerrar un poco el último tip que tenemos para relacionar un poco lo que es el lavarropas cuando no tenemos otro lugar donde colocarlo más que la cocina. Y la pregunta es, ¿se puede esconder una lavadora en una cocina pequeña? Y acá vamos a hablar un poco de interiorismo, que siempre encuentra la manera de presentar soluciones prácticas y estéticas. Así que un aplauso y tenemos que estar muy agradecidos con todos los que se dedican al interiorismo porque resuelven muchísimo nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Entonces, a veces todos buscan esconder obviamente lo que es el lavarropas en una cocina para que nadie se dé cuenta de que esté ahí. Siempre buscamos esconder como si fuese un defecto. Entonces, para hacer eso es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tomar las medidas exactas del electrodoméstico que tengamos, porque según marcas y según, obviamente, especificaciones, va a ir variando las medidas. Entonces, con esas medidas podemos empezar a hacer un armario o como un contenedor, digamos, de este electrodoméstico, específicamente diseñado para eso, con medidas personalizadas. Entonces, otro de los trucos que implementan los diseñadores de interiorismo es alejarse de las ventanas para no generar sombras y buscar un área en el fondo del espacio. Construir un mueble a la medida va a resolver futuros dolores de cabeza. Y también va a ser posible cerrar la puerta de este mismo mueble y ocultar todo este electrodoméstico que a veces capaz nos da vergüenza de mostrar que está ahí. Entonces, si ya tenemos una despensa que es lo bastante grande como para colocar esto, entonces ya tenemos resuelta la mayoría de las cosas y simplemente hay que readaptar un poco esos muebles. Esta opción ofrece otros beneficios como reducir el molesto ruido, que es lo que habíamos hablado de las desventajas, y también el método más simple pero eficaz para evitar sonidos es colocar una alfombra debajo de la lavadora para que las vibraciones que produzca se mitiguen por la tela. Así que fíjense que todo tiene solución en esta cuestión del lavarropas en la cocina. También obviamente existen otro tipo de soportes, no solamente alfombras, pero cualquier material que absorba todas las vibraciones suma muchísimo, ¿sí? Generalmente se usa la alfombra, que es uno de los más económicos y recomendados. Entonces, también existe una espuma acústica y ese material se puede colocar no solo en la parte de abajo, sino alrededor de todo este mueble. Entonces, espero que con esta guía puedan implementarlas en los que tengan sus departamentos pequeños con cocinas para que podamos integrar de una mejor manera todos los ambientes ultra combinados que tenemos.
Y ahora sí, hablemos de dos datos random curiosos que me quedaron dando vueltas por ahí y los dejé para el final para hablar un poquito más de estas cuestiones. Simplemente para completar un poco de lo que veníamos hablando y cerrar también con otros datos random. Una página que sigo que me gusta muchísimo es Trazos Urbanos, que seguramente muchos la conocen porque sube todos sus dibujos que va haciendo. Creo que una de sus frases predilectas es dibujo para no olvidar, o capaz esa era otra página que lo subía. Pero también sube muchos proyectos que están buenos para mirar cómo hace todo lo que tenga que ver con visuales de renders, también videos, que en la carrera particularmente no, todo este tema audiovisual y de comunicación de un video no se muestra tanto, pero es muy importante para los clientes más adelante saber manejar y lo muestra muy bien. En este caso muestra un proyecto en provincia de Buenos Aires, de Argentina, y describe el proyecto de vivienda unifamiliar con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados se caracteriza por su cuidadosa distribución y relación entre áreas privadas y públicas. Las áreas privadas, comprendidas por los dormitorios, se disponen estratégicamente para asegurar la privacidad de cada miembro de la familia, sin aislarlos del resto del hogar. Por otro lado, las áreas públicas, que incluyen la sala de estar, el comedor y la cocina, se diseñan de forma integrada y fluida, promoviendo la interacción familiar y social. La relación entre estas áreas se establece a través de distintas volumetrías que generan una conexión visual y espacial entre los diferentes espacios. Además, se incorporan elementos arquitectónicos como puertas corredizas y paneles divisorios que permiten modular la privacidad según las necesidades de los residentes. Destacando la versatilidad del diseño, se ha implementado un sistema de construcción en seco que ofrece eficiencia constructiva y flexibilidad en la distribución de los espacios, adaptándose a posibles cambios futuros en la estructura familiar o en el uso de los ambientes. Asimismo, se contempla la posibilidad de cerrar perimetralmente la vivienda mediante postigones corredizos de chapa, proporcionando seguridad adicional y control sobre la ventilación y la iluminación natural según las condiciones climáticas y las preferencias de los habitantes. Vamos a dar créditos a la representación gráfica que no la estoy mostrando, pero la estoy viendo, que es del arquitecto Ignacio Sánchez y el arquitecto Franco Pagnanelli, que son quienes hicieron todo este video, que les recomiendo que vayan y miren estas presentaciones audiovisuales de lo que son los proyectos y todos los renders de esta página. Por otro lado, pasemos a otro proyecto que está muy bueno para conocer porque es algo más regional. Volvemos un poco a nuestra región con Culatayobay, que es un estudio de una firma de arquitectos. Vamos a ver si puedo ver. Oficina atendida. Bueno, quería decir exactamente la ciudad, pero no la tengo anotada. Pero es de Paraguay, un estudio de Paraguay que es muy conocido porque, bueno, dentro de la región nosotros siempre miramos el alrededor también, no solo dentro de Posadas, sino a ver qué hay alrededor. En este caso, es un pasaje natural que hicieron en Asunción que se llama La Cuadrita. La Cuadrita es una intervención de carácter urbano concebida bajo los principios de la acupuntura urbana, que es un tema que siempre debatimos a ver qué es en las clases de urbanismo, cómo se hace y cómo se hace bien también, así que vamos a hablar de un ejemplo de que está bien hecho. Por primera vez en la ciudad de Asunción, una calle fue cerrada al tránsito vehicular y transformada en una plaza de uso exclusivamente peatonal y para bicicletas. El proyecto implicó un proceso de gestión de 7 años, un poquito mucho, seguido por 1 año de desarrollo proyectual y 2 meses de ejecución de obra, culminando en la reconversión de una cuadra que dejó de funcionar como vialidad para convertirse en una plaza lineal, articulando 2 manzanas,
un primer paso hacia la materialización de supermanzanas, un paso real, tangible y accesible para todos los ciudadanos. Se trata de un modelo que busca funcionar como prototipo de referencia para futuras intervenciones en el espacio público, considerando aspectos fundamentales como la sostenibilidad, la inclusión y la integración con la naturaleza y los ecosistemas urbanos. El proyecto fue concebido desde una perspectiva de urbanismo ecosistémico, adaptado a las posibilidades, la cultura, las costumbres y las tecnologías locales. Voy a discernir con eso último. Romper asfalto, volver al origen, todo pasto, reconectar con la tierra, convertir la calle en una plaza y sobre todo hacerlo real más allá de los sueños y los papeles. Igualmente, este proyecto se ve muy bien en fotos, pero es un proyecto muy chiquito para todo lo que representa las grandes problemáticas que tiene Paraguay en general en cuanto a urbanismo y arquitectura en sí. No me imagino lo que debe ser estudiar arquitectura allá. Creo que debe ser muy frustrante porque realmente debe ser muy frustrante porque uno debe tener todas estos lineamientos de sueños, así como dice acá, que más allá de los sueños y los papeles, pero son muy pocos los proyectos que llegan a concretarse por el contexto de lo que es Paraguay como país, y también porque entiendo que no hay tanto interés de esta parte. Yo no creo, habría que ver si realmente se está usando este espacio. Por ahí ellos lo hicieron y tienen toda esta impronta peatonal, pero quizás a la gente no le interesa porque, que yo sepa, usan mucho el vehículo particular allá, así que, bueno, tiene sus cuestiones a debatir de si realmente está adaptado o no el diseño. Así que esos fueron los datos curiosos que habían quedado en el tintero para que los hablemos un poco y veamos otras cuestiones, sobre todo más que nada ejemplos de diseños que podemos mirar y aprender y sobre todo debatirlos para no quedarnos solamente con la parte linda, que es lo que siempre se muestra de un proyecto cuando se lo comercializa, ¿no? Y hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Estoy muy contenta de haber estado acá en un programa nuevo junto a todos ustedes en este miércoles. No se olviden de que si les gustó, pueden compartir, ponerle me gusta y comentarnos qué les gustaría escuchar en un próximo programa. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y nos vamos a estar escuchando el miércoles próximo con más datos, con más noticias del mundo del diseño y más invitados también que estamos preparando para los próximos programas. Bye bye. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.